Mateo Acelo. Hola, hola, hola. Hola, bueno, buenas noches. Gracias por acercarse a escuchar nuestra charla sobre los comienzos del rap en Uruguay. Estamos acá no con Leo Mattioli, estamos con Marcelo Valerio de Fun You Stupid, uno de los pioneros del rap en Uruguay, y con Gabriel Azaneo de Critical Zone, otro Uruguayan locos que fueron los primeros en experimentar con el rap en Uruguay. ¿Por qué el libro? ¿Por qué el libro? Porque había como un oscurantismo de cómo había sido el rap, los comienzos del rap acá en el país. Había muchas bandas que crearon la escena y no tuvieron su oportunidad, no trascendieron a la prensa como Rap Attack, tampoco se le daba mucha importancia a las bandas que habían sido los primeros en empezar esto, como Fun You Stupid, BDS, Critical Zone. Entonces hice una investigación para, bueno, que a partir de ahora no sea excusa que no esté documentado cómo fue que comenzó toda esta historia. Pero qué mejor que hablar yo, que hablen los protagonistas, estos Uruguayan locos. Marcelo, Gabriel, bueno, cuéntenos cómo fue que llegaron al rap. Hola, bueno, buenas tardes. En verdad soy Leo Mattioli, pero bueno, soy alias Marcelo Valerio, alias Tío de Fun You Stupid. Y bueno, empezamos haciendo una mezcla de industrial con rap, que era lo que empezamos en el 92. En el 93 fue oficial la banda, debutamos en noviembre en un toque que se llamó La Ferretería, que la ferretería, que bueno, han pasado unos cuantos años, de los cuales era un ambiente muy extraño en su momento. Extraño no, era normal para nosotros, pero es medio extraño lo que pasaba en los principios de los 90 con respecto a lo que era el under. Y bueno, estuvimos en ese momento y en ese lugar y empezamos a hacer esa mezcla de industrial con rap, llamábamos. Todavía no hablábamos de hip hop. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención del rap? Así, ¿cómo fue que decidiste, bueno, en vez de salir a cantar, voy a rapear? ¿Cómo te llegó eso? Bueno, las influencias claras que tuvimos en su momento fueron obviamente los Beastie Boys, y bueno, y por autonomía Fine No More, que en su momento también, o sea, hasta el día de hoy es algo que es como una banda cabecera. Pero puntualmente yo me acerqué escuchando el primero de Run DMC, el primero que me llegó a mí, no el primer disco de Run DMC, el Rising Hell, y bueno, ese formato que tenían los locos en ese momento, que era batería electrónica más alguna guitarra sampleada o simplemente batería electrónica y nada más, y las voces con esa métrica de rap, por eso digo, no hablamos de hip hop. Fue algo que me llamó mucho la atención y lo empecé a mechear en las primeras composiciones nuestras. Y Gabriel, ¿cómo llegaste al rap? Y bueno, primero de nada, gracias Diego, por la invitación. Bueno, primero estamos hablando de una época, capaz que hay que escribirlo un poco, que era totalmente diferente a la actual, ¿no? O sea, la música la conocías de manera totalmente diferente a lo que soy, o sea, o era por la radio, o era música a través de alguna película, o lo que leías en las revistas, o lo que te prestaba, algún disco que te prestaba alguien, o lo que podías comprar. Pero era muy limitado también la cantidad de discos que llegaban, y sobre todo los géneros musicales nuevos, entre comillas por decirle, como de repente era el hip hop, que en el resto del mundo estaba como explotando, pero que acá el rap todavía no tenía mucha gente con bandas haciéndolo, y incluso tenía como no estaba del todo bien visto. En un Uruguay que era muy gris, que era muy oscuro, que las bandas post dictadura, los traidores, los estómagos, tenían un halo siempre medio post-punk, medio oscuro, o sea, le pasa a los tontos que quieren hacer algo totalmente diferente y el mismo público lo termina un poco bajando. Y bueno, el rap es como algo comercial que llegaba en este momento, con ese momento con Yacine, con cosas que llegan de Centroamérica en general, más que nada los bailes, no estaba del todo bien visto. A mí me pasa de ver una película, escuchar una banda que se llama Public Enemy,
Y bueno, ahí me empezó a interesarme, decir, bueno, pero papá, no tiene mensaje político, los tipos hacían todo, tenían como un ejército en ese momento atrás, de gente, emulaban a Malcolm X, que luchaba por los derechos del afroamericano en Estados Unidos, y ellos lo emulaban también en sus canciones. Los Black Panthers. Sí, estaban las Panteras Negras. Y bueno, eso me empieza a encantar. Yo con Marcelo no llegamos a compartir banda, pero casi, porque teníamos una banda media de techno en ese momento, o tenía Marcelo con otra gente, y cuando él se va yo entro a esa banda, donde además era una banda que se basaba en instrumentación de sintetizadores y ya media electrónica, que era la base también de la instrumentación del hip hop. Y bueno, se empieza a dar todo, ¿no? Que, bueno, Marcelo creo que me pasaste algunas cosas también, después los vamos a ver cuando... Sí, cuando compartíamos discos a full con Claro. Gabriel. Claro, porque no había como ahora YouTube, cómo se grababa, cómo se creaba una canción de rap acá en Uruguay sin tener información de nada, cómo era el mecanismo. Para empezar, no escuchábamos rap en español. O sea, no sabías cómo rapear en español porque no había, o sea, había, no llegaba. Adaptabas la métrica de lo que escuchabas en inglés al idioma nuestro, digo, al castellano. ¿Qué usaban para hacer las bases? Bueno, nosotros, por ejemplo, Funny Stupid, que igual con Gabriel tenemos algo bastante en común, y bueno, con BDS también, tuvimos... nosotros arrancamos con hardware, con batería electrónica y sintetizador y un pequeño sampler. Pero después, para hablarlo un poquito técnico, cortito, nomás para no aburrir, el tiempo del sampleo se nos quedaba muy corto con los aparatos que teníamos, entonces ahí tuvimos que dar un paso a lo que vino a ser lo que era la música. Las computadoras que habían en ese entonces no eran PC, eran las Commodore Amiga, y ahí todos empezamos a compartir la misma plataforma. The GAM, Funny Stupid y BDS, cada cual tenía... Es más, yo creo que si no, le compramos al primer importador. Sí, compramos. O sea que era como una comunidad que sí. estaba, o sea, todos se pasaban, el que agarraba un pique, ya se lo pasaba al otro y así, así. No tan así creo, pero sí que compartíamos la plataforma para crear la música. O sea, porque yo no recuerdo habernos juntado nunca las tres máquinas y no cada cual en su cueva, digamos. Y de hecho, pensándolo, si no es de los primeros géneros acá en usar computadoras, si no somos también de los primeros en usar, porque tampoco no había una expresión electrónica en ese momento tampoco, o sea, se da como la introducción de la computadora que te sustituía lo que antes usábamos, que eran secuenciadores, caja de ritmos, sintetizadores, tenías todo en un lugar solo. Claro. Y eso fue un choque cultural también. Y sobre todo, igual vuelvo al tema de los sampleos, que bueno, todo el mundo entiende ahora lo que es, que es base del rap y del hip hop. O sea, en esos momentos tener un sampler era muy caro. O sea, era caro acá y era caro en el mundo tener un sampler, digamos, más caro acá. Y aparte no había. Entonces lo que nos dio el tema de usar las Commodore Amiga es que tampoco era una memoria tan grande, pero era un paso bastante largo para lo que veníamos trabajando con los hardware que teníamos en ese momento. Entonces ahí nos da un tiempo más de sampleo, de minutos de lo que nosotros queremos para formar una base, ponele, mediante las máquinas. Por eso fueron bastante usadas por esta trilogía en ese momento. Pero hoy el público que está acá está acostumbrado a ver un DJ en el escenario y no pasa nada. Pero en el 94-95 subir con una computadora y 2 micrófonos era como un golpe cultural brutal, ¿no? Sí, fue un choque bastante grande. Subieras con lo que subieras, si bueno, subieras con una batería, una guitarra, un bajo. Era para problemas. O sea, estaban haciendo playback. Y sí, venías a hacer un poco de eso. No sé si playback, pero sí como venís a jugar acá arriba. ¿Sí? Igual yo también quiero quebrar una lanza porque igual había un público que no me refiero que sea netamente rapero, hip hop. ¿Cuál era el público que lo seguía? Yo voy a hablar de la parte nuestra. Era un público mezclado y nosotros nacimos del primer toque, era un toque de punk rock. O sea,
Punk rock, la única banda que no era éramos nosotros. Claro, aparte ustedes en las letras hablaban del vegetarianismo, hablaban de el consumo de drogas, No consumo de drogas. alcohol tampoco. Exacto. Y el público de ustedes eran punkis que seguramente estaban La mayoría consumía y estaba borracho. pero Sí. aquí estaban con ustedes igual, Sí. como si, y cuando bajaban del escenario no los encaraban, no les preguntaban, no. Yo que sé, más adelante sí tuvimos algún problema en algún lugar por nosotros largar un mensaje que lo largamos en vivo siempre como una forma de pensar, o sea, era lo mismo, el que estaba a favor de legalizar en ese momento lo que fuera lo lanzaba, bueno, nosotros también lo lanzábamos. Nosotros no consumíamos, bueno, hasta el día de hoy no consumimos, y en aquel momento era más raro, ahora es algo más aceptable. No consumíamos y tampoco el tema de comer carne. Claro, ¿no? pero no comer carne en esa época y decir no coman carne era como una bajada de línea que no existía acá en este país. Y aparte la música en el mundo no representaba eso, que la idea filosófica que en ese momento, por decirlo de alguna manera, expresábamos nosotros. Y el rap, la lírica del rap no era eso tampoco. Era de violencia, problemática urbana. Y imaginate en sexo. ese momento, o sea, está al poquito tiempo que salimos nosotros, la explosión de Cypress Hill con la bandera de la legalización mundial de la marihuana, o sea, Ustedes más o menos el sonido era relativamente parecido, pero el mensaje era totalmente contrario. totalmente antagónico. ¿Y ustedes? ¿Qué público? Lo que pasa es que ahí, justo hablando de Cypress Hill, ahí se da una explosión. ¿Qué pasa? Se da la entrada de la MTV también, ¿no? La MTV Latinoamérica y entran los cables a Uruguay, se empieza a la MTV y empieza a llegar un montón de bandas, se empiezan a dar afuera y hay como una explosión internacional justamente con Cypress Hill, con House of Pain, que genera a nivel mundial mucho movimiento con el hip hop como una explosión, y que pasa en Uruguay también. Mucha gente empieza a ver esos videos y empieza a entender un poquito lo que es el hip hop y que no era de repente el preconcepto que tenía, y bueno, y ahí se encuentran, que ibas a un toque, te encontrabas que había bandas acá que lo hacían, no te encontramos bien estúpido, BS, o que el son, o que nos cruzábamos, pero al principio el público nuestro eran ellos, nos íbamos a ver entre nosotros, claro. y gente que se iba sumando de a poquito y que iba por curiosidad y que se empezó a enganchar, y la verdad es que se terminó siendo muchísimo público en esa época. Igual yo vuelvo a partir digamos, a quebrar una lanza. Había un público igual. Sí. Había un público Había un público ávido de cosas mezclado nuevas. también. Sí, también. Claro. Y de escuchar cosas nuevas. Claro, yo escuché muchas veces que muchos me decían que era más grande la movida acá en Uruguay que en Argentina en ese momento en comparación Sí. con la cantidad de población, ¿no? Sí, pues. es muy factible que sí. O sea, lo menos lo que nosotros nos movíamos y lo que podíamos saber. Y sí, yo te diría que sí. Nosotros en el 95 ya fuimos a tocar a Buenos Aires y había relativamente poca gente. No solo eso, nosotros también fuimos y me acuerdo que llevamos un CD nuestro, y allá ninguna banda había sacado un CD todavía. O sea, les parecía, no sé, Bueno, rarísimo estar súper adelantado por tener un CD grabado, y allá no había grabado ninguno, ¿no? Los Ilia Kuriaki sí habían Bueno, los Ilia sacado, Kuriaki sí, pero pero- los Ilia Kuriaki estaban en otro Sí, plano, sí. porque bueno, ellos estaban con una multinacional. Pero los iliacuriaquis igual se comían las puteadas de todos porque los acusaban de no ser auténticos raperos. Claro, ¿no? claro. Porque ahí tenemos otra cosa, que si vos mezclabas mucho, también el grupito chiquito muy rapero así, fiel a todo eso, te atacaba también. Y más en ese momento, claro, que era como sí, más, no te diría radical, pero más la gente estaba como, viste, haciendo más el quiebre con el estilo. Y ellos tenían, además, lo que pasa no era que eran crossover solamente, sino que ellos hacían baladas. Sus discos tenían canciones de hip hop y de repente después tenían baladas. O sea, estaba para el purista, como decís vos, de repente le chocaba un poco. Pero de lo que era la movida que se arma en ese momento en Argentina, se llama Nación Hip Hop, y que juntan un montón de bandas que estaban en la vuelta, sindicatos de Argentina Hip Hop, no me acuerdo que no estaban las tumbas. Ellos, es verdad, estaban un poco, o sea, venían acá y se asombraban, por ejemplo, que el lugar estuviera lleno cuando vinieron a tocar acá, y cuando fuimos allá a tocar nosotros, tocamos tipo en un lugar grande también, es verdad, el público
Capaz que acá había el mismo público, siendo mucho más chicos, ¿no? Bueno, yo la hago cortita, ¿te acordás la anécdota que está en el libro? La anécdota con respecto al Sindicato Argentino del Hip Hop. Nosotros lo traemos en la primera fecha que hacen acá en Uruguay y los locos vienen con un formato que no era el hip hop que se estaba haciendo o el rap que ya estábamos haciendo todos nosotros. O sea, ellos eran una banda de 9 personas, o sea, bajo, batería, tecladista, 2 vocalistas, un percusionista, era otro estilo. Y cuando los locos comparten esa noche con las bandas de acá, quedaron como, viste, como descolocados con respecto a cómo estábamos haciendo la música. Y lo más gracioso es que al año siguiente, que ellos vuelven a tener una fecha con nosotros acá, ya eran 3. Era un DJ con 2 vocalistas. Los uruguayos siempre pioneros y siempre influenciando, ¿no?, a la vecina orilla. Y bueno, ¿no? Eso, o sea, es creer o reventar, pero bueno, nosotros contamos lo que vivimos y lo que pasó, o sea, eso no es que estamos tirando un paco, fue así. Argentina igual era muy grande, ¿no? En Mendoza, por ejemplo, de repente, ahí ya estaban como más adelantados porque tenía mucho contacto con Chile y Chile estaba mucho más adelantado que Uruguay y Argentina en ese momento, lo mismo Brasil. O sea, estamos hablando, como decís vos, no está esta comunicación de hoy, que hoy aparece algo en un lado y a los 2 segundos lo tenés en otro. Acá evolucionaba diferente por todos lados, simplemente porque de repente alguien había viajado, había vuelto de Estados Unidos o de Europa y traía un montón de información y a partir de ahí empezaban a salir cosas, pero era otra realidad. Y acá, por ejemplo, también se daba que eran muy pocos, dentro de los medios, había muy pocos periodistas curiosos, y claro, curiosos de ver qué estaba pasando afuera, y o sea, había como una fórmula que era el rock, el cincuentero, después setentero, mismo el punk, que tenía sus periodistas, pero habían pocos lo que se llamaba vanguardistas que estaban buscando nuevas tendencias. Me acuerdo siempre de León, de Pablo de León. Pablo de León, que fue como un bastión de impulsar en lo que el loco podía a todos nosotros. Por ejemplo, a nosotros, en el 92, Pablo de León estaba antes que fuera El Dorado. Sí, el 100.3 era, ¿no? O la X. No, antes. ¿Cómo se llama? Emisora del Palacio. Emisora del Palacio, claro. Imagínate los años. Ruta 76. Creo que era Ruta 66. Él tenía una columna. Tenía un pequeño bloque y pasaba todo lo que fuera lo alternativo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Y fue el que nos dio pelota. Nosotros fuimos con un demo grabado en el cuarto de Ernesto y al loco lo pasó al aire, o sea, y salió. Y era el 92, o sea. Ustedes también eran muy independientes y ¿era buscado eso o se daba porque no había otra forma? O sea, no se acercaba a nadie, por ejemplo, de Orfeo, a ver qué estaba pasando. ¿Ustedes lo hacían a su forma porque no había nadie que le daba pelota o porque lo querían así? No. Primero que creo que cualquiera de los géneros de Uruguay de ese momento, o sea, vos empezabas siendo independiente porque no había, hasta el día de hoy, o sea, las bandas arrancan y muchas bandas medianas, acá hay un montón de gente, siguen siendo independientes. No hay sellos, o sea, hay uno de sellos y... No, hasta en esa época era peor. O sea, había un sello importante que era, el de Alfonso Carbone, que estaba enfocado muy a cierto tipo de bandas. Y después nosotros hacíamos todo, o sea, grabarnos, producir los shows, si traíamos bandas afuera, traerlas, si tenías que ir afuera, ir, o sea, no había... Nosotros por lo menos teníamos manager, no teníamos nada, ir a repartir las cosas de prensa, porque ni siquiera había un mail para mandar, ir a la radio, llevarle la fecha que se iba a hacer, una gacetilla de prensa, hacíamos lo mismo. Salir a pegar afiches, entregar volantes. O sea. Igual yo resumo también que en ese momento, o sea, el rap o el hip hop no era negocio. Entonces, primero, lo que decía Gabriel, mucha gente que podía tener la capacidad o de los medios para poder impulsar un poco, no conocía, no le interesaba o no lo entendía. Entonces ya de ahí ya arrancamos mal. Y después, en ese momento, no le importaba, digamos, por decir el mainstream. Acá llegó un poco más tarde, porque años después, sí, entre comillas, para lo que es Uruguay fue negocio. Porque la prueba está que hace unos años hicieron un festival grande en el Teatro de Verano y se llenó. Pero estamos hablando 20 y pico de años después. No, y ahí tenés, no sé, gente en Ceballos que tiene... Me pasa Spotify, tiene mucho más reproducciones que el 99% de las bandas de rock uruguayo. O Mesita, no sé, creo que después de Otro Gustar es el que tiene más
Aparte ustedes todo. también caen cuando Bueno. está cambiando el formato, ¿no? Sí. Porque estaban saliendo del cassette para Sí. entrar al CD, pero el CD no era tan accesible como para empezar a quemar ustedes, ¿no? O sea, había CDs, lo que pasa en ese momento que empiezan a haber grabadoras de CD, para empezar, y eso permite también hacer nuestros discos. Poder grabarlo, quemarlo, digamos, después copiarlo. Igual era caro. Era carísimo. Era sí, caro. sí. Tener una grabadora esa era caro y tampoco podías darte el lujo de comprar miles de CD y hacerlo vos porque era caro también. Sí. O sea, recién es verdad, se estaba transformando digamos, el sistema de grabación o digamos más masivo, ¿no? El CD. Y ustedes compartían escenario con bandas de rock, ¿no? Generalmente. Sí, muchas veces sí. Muchas veces. ¿Y cómo era el comportamiento de ellos hacia ustedes? O sea, ¿eran aceptados? Sí, era de iguales. O sea, ¿les daban para Ojalá. adelante o directamente también los ninguneaban? Y, o sea, hay como etapas, ¿no? Pero lo primero que decía es que se da muy rápido, que se arma un público rapidísimo y se empieza como a correr un poco la bola, ¿no? De hecho, cuando toca por primera vez en el festival ese en Loroné, en Montevideo Hip Hop 1, que toca Fanny Stu, que toca BS, toca Vegan, o sea, lo armamos sin saber si iban a ir 10 personas, o no sé cuántos fueron, 200, pero se llenó el lugar entero. 500, o sea, se llenó el Bramián. Sí, o se sea, eran llenó. como 600 y pico de personas, Bueno, 500 o sea, largos. Estás hablando de repente ya tenías un público curioso y después la verdad que de ahí en mayo me acuerdo de los locales que se hacían cosas se llenaban todo el tiempo, o sea, entonces ya tenías ese respaldo. Claro, pero todo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo que pasa ya hace años. No. Era todo lo que había dicho Gabriel antes, era todo underground real. Sí, sí, o sí. sea, pegabas afiches, claro, no había otra cosa, no había Sí. en la televisión, no. Prácticamente, creo que el primero que hace una mención de o al menos a nosotros en un recital fue Omar Gutiérrez. Sí. Un día, y no me acuerdo si fue el del Estela, creo que, fue el del Estela. Omar Gutiérrez también le dio visibilidad a los primeros a Sí. Rap Attack, que de Milli Vanilli, para decirlo así claro, pero fue la primera presentación en televisión de un grupo de rap. Y siempre Omar Gutiérrez siempre le daba adelante a todo el que se acercaba, era un valorazo, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros nunca hicimos una presentación en Omar Gutiérrez, pero sí hubo, en lo que el loco podía, difundió en un recital que para nosotros lo estamos hablando medio en común esto, ¿no? Porque nos pasaba a todos. Para poder llegar a difundir era difícil, no había internet. Ya con eso es muy, para las generaciones de ahora es algo totalmente impensable. Están acostumbrados al DJ, la figura del DJ, pero en ese momento no era común. El Bueno, DJ, claro. Gabriel era el DJ, era claro, de los primeros que subió en el Montevideo Hip Hop 1, era Gabriel el DJ de Gama. Sí. Sí, bueno, fue un poco el mismo también, el mismo recorrido, o sea, los DJs acá pasaban música en los boliches y era lo que sabías, mezclaron, pero después el DJ dijo, empezó otra cosa totalmente diferente y hubo que aprender de básicamente autodidacta y todo, y también cambiar eso, de que te vieran arriba y tal, igual se da que después muchas de las bandas de rock te pedían que fueras a hacerle de DJ arriba, hacerle un par de arriba, porque no sé, era cool en ese momento, o sea, pero con se adopta también. Claro, la MTV ahí jugó su papel. Claro, aparte en el mundo también empieza a pasar Sí. eso. Claro, que la mezcla, exacto, Sí. que empieza a mezclarse el metal con el rap, con el hip hop. Ustedes ya venían con esa mezcla del día 1. Y yo no, y sí, nosotros hacíamos algo, claro, pero bueno, es porque nos surgió y obviamente que nosotros teníamos diferencias porque no éramos una banda estándar de guitarra, lo nuestro era todo electrónico la base, entonces también era más complicada, presentar el producto en ese momento, ¿no? Bueno, aparte de Fan You Stupid también rompe con algo que no estaba en ese momento, que era que Bárbara fue la primera rapera en cantar arriba de un escenario, ¿no? O sea que está ahí Bárbara. Está ahí Bárbara. Fue la primera mujer en rapear arriba de un escenario en ese momento, ¿no? Sí. O sea, y la gente la aceptó, o sea, no, porque era muy raro ver mujeres también tocando rock en ese momento. Imagínate una mujer rapera en ese momento. Claro. Era algo como
insólito. Sí. Y sí, no pasó nada, o sea, bien. Ya igual el tiempo ya estaba corriendo un poco, ¿no? Ya estaba corriendo un poco de agua. Pero igual no había. Pero igual no había, por supuesto que no, claro, obviamente. Sí. Y estuvo buenísimo, o sea, sí. Y hoy viéndolo en perspectiva, ¿no? Porque ustedes rompieron tantos tabúes, abrieron tantas puertas, derribaron tantos mitos. En ese momento obviamente no eran conscientes de lo que estaban generando, ¿no? O sea, ustedes estaban viviendo su vida, su forma de hacer arte, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? O sea, en momentos como este, que estamos acá así en esta feria, ¿les cae la ficha de lo importante que fueron para la música uruguaya o no? A mí no. No. Y tampoco me interesa tener ese mote de que si fue importante o no fue. No. Simplemente, siempre lo repito en todos lados, para mí la música era lo primero y era la forma de expresión, la parte filosófica de la banda y la parte musical. Y de ahí en más, que todo venga. Claro, pero rompieron el molde, o sea, ustedes empezaron en los movimientos de rap acá en Uruguay. ¿Y vos, Gabriel? No, y bueno, se dio así, pero no fue tampoco buscado, se dio, para nosotros éramos veinteañeros divirtiéndonos, haciendo música, que en el principio ya te digo era otro género, y después terminó en el hip hop, y se dio que hubo una coyuntura que hizo que empezara a pasar todo eso, y está de más. Claro, vos ves la realidad de hoy, y que es quizás hoy un género hiper popular, no solo en el mundo, sino en Latinoamérica y en Uruguay también, y la cantidad de chiles que hay, y lo bien que lo hacen y todo. No creo que tenga que ver con nosotros, pero sí que capaz que algún granito de arena pusimos fue eso, romper un poco o abrir una puerta de algo que no existía en Uruguay, realmente. Vos en el libro me dijiste algo que me quedó marcado, que fue que a partir de ustedes ya nadie se le iba a hacer un gesto raro, una cara, por llevarle un demo de rap. O sea, ustedes pasaron por eso y gracias a ustedes ya nadie le iba a hacer cara rara por llevar una canción de rap a una radio, ¿no? Y lo más seguro es que sí. Pero para mí se da por añadidura, digamos, porque es parte de... En cualquier estilo quizás ha pasado algo similar. Y bueno, a nosotros nos tocó en ese momento, y también los 90 fue una década bastante peculiar en eso, en Uruguay también, y bueno, nos tocó transitar eso, lo transitamos sin tutoriales, sin libros para aprender, sin nada. O sea, eso sí es algo que nos llena, creo que en eso compartimos todos, nos llena, que aprendimos de cero, nadie nos enseñó nada. O sea, era escuchar lo que nos llegaba y tratar de tener esa digamos, esa base que nos gustaba o algo, y bueno, tratar de reproducirla, obviamente, en nuestra música original, ¿no? Bueno, después se dio eso, ¿no? Muchos de los que nos iban a ver ahí eran chicos y después hicieron sus bandas, y después fueron referentes de otras bandas, y se fue dando como cualquier otro género, una pirámide que fue cada vez más grande. Claro, porque generalmente los que los iban a ver ustedes formaban bandas, por el caso de La Teja, ¿no? O sea, La Teja Pride iba a todos los shows de Fan YouTube, de BDS, de Critical Zone, y ahí fueron como diciendo, bueno, este es el camino, vamos por ahí, ¿no? Exacto. Y los que iban a ver a La Teja Pride también, había un grupo que... Ellos eran influenciado a otra generación, y sí, es como una piedrita que se va pateando para adelante y la va agarrando otro. ¿Y por qué termina Fan YouTube y Critical Zone? ¿Por qué se acaba a principios de los 2000 y algo? No sé, por la vida o... En verdad, bueno, podríamos decir que nunca se acabó por la parte de Fan YouTube, ¿no? Pero sí, bueno, si vamos a lo real, se acabó porque no tocamos más. Pero nosotros la relación la seguimos entre nosotros tres y... O sea, no hay... Pero bueno, no sé. Porque el rap igual allá llegando a los 2000 empiezan a abandonar por una onda más electrónica, ¿no? Claro, nosotros volvemos ya después que tocamos en México, que fue en el 98, cuando volvemos, ahí yo ya venía, yo ya venía con la cabeza de volver a la influencia del industrial, que era lo que nos pateó al principio, y bueno, después ya nos fuimos otra vez de vuelta. Me tocaste el tema de México. ¿Cómo fue esa experiencia cuando acá las bandas prácticamente no salían de Uruguay, salvo Plátano Macho y Peyote Asesino?
¿Cómo fue esa experiencia de México? De ir así a tocar. Por un llamado que tuvo MTV Latinoamérica, y había que mandar demos de los que fueran bandas emergentes. Mandamos, la hago bien cortita, mandamos un cassette del Demobola, y un loco conocido, el que era el batero de Tercera Piedra, nos pega un llamazo, el Sapo, nos pega un llamazo un día, o sea, ni nos enteramos, y dijo, vos, los están nombrando en MTV, salieron, y así fue. Nos fuimos y allá hicimos contacto y hicimos 13 fechas. Increíble. ¿Y Critical Zone por qué se acaba? Nosotros en realidad también no es que no ponemos un punto final exacto, pero después Crisis, nosotros dos mismos fueron a ir a Estados Unidos Y ahí se acaba por la sí, Crisis del 2001 y chao. Bueno. Si alguien del público quiere preguntarle, tiene alguna duda sobre los comienzos del rap a estos Uruguayos locos, este es el momento de hacerle alguna pregunta. Si no estás libre, así que... Bueno, Marcelo, Gabriel, gracias. Gracias, espero haber sido fiel a su historia con el libro, y gracias por compartir los recuerdos con nosotros. Gracias, Diego, y Gracias, Diego. compren el libro. Exactamente. Ahí está.